Carmen Cámara es artista por vocación. Estudió Bellas Artes en Madrid y se dedicó a la pintura. Retratos, paisajes, abstracto. Hace 10 años el lienzo se le quedó pequeño y quiso abarcar el espacio real. Fue entonces cuando decidió sustituir la paleta y los colores por las máquinas fotocopiadoras. Ahora manipula mecánicamente la fantasía. Yo creo que soy una artista plástica, fundamentalmente. Antes era pintora, bueno, soy pintora, y entonces esto digamos que es lo mismo, ¿no? Solamente que en vez de trabajar con pinceles y con lienzo y tal, pues bueno, pues trabajo con papel y con máquinas. En el colegio dibujaba y me gustaba mucho dibujar, estaba todo el día haciendo monos, ¿no? Y luego, pues bueno, lo hice pues porque tampoco tenía ningún tipo de vocación definida y entonces hice Bellas Artes. Pero bueno, ahí ya pues fue cuando realmente me decidí a seguir este camino, que es un camino complicado. Cuando pintas, también hay mucha mecánica en la pintura, es decir, cuando estás pintando un cuadro, ¿no? Pero si quieres es como menos evidente. Y en mi caso, pues es como si por un lado fuera la mente y por otro lado la mano, ¿no? Entonces la mente, digamos que es la que crea más, ¿no? Y la mano es la que simplemente obedece lo de la mente, pero de una forma muy mecánica, porque lo único que hago es pegar fotocopias, ¿no? Eso es entre comillas todo, claro. En líneas generales, yo siempre he pintado figuras, o sea, siempre he pintado seres humanos y figuras fundamentalmente, ¿no? Nunca he pintado paisaje, ni abstracto, ni nada de eso. Hasta que hace unos 10 años, digamos como que ya yo pintaba personajes fundamentalmente. Hice una serie que se llama Serie Americana, que era gente comiendo. Hice otra serie que eran mujeres borrachas. Todo esto, pintura, ¿no? Y bueno, un buen día pues como que los personajes desaparecieron. Es como si de repente un escritor pues se queda sin personajes, se queda sin ¿sabes? Un poco... Y entonces empecé, digamos que las figuras se fueron desintegrando y empezaron a convertirse en formas. De ahí, o sea, digamos de esta época abstracta, empecé a trabajar con grandes formatos, empecé a trabajar con telas muy grandes, porque cambié de estudio y tenía un estudio enorme, ¿no? Entonces ahí pues empecé como, digamos, a ampliar. El lienzo se me quedaba pequeño, el bastidor se me quedaba pequeño, y entonces empecé a extender las telas por el suelo y empecé a llenar todo el espacio, ¿no? de mi estudio. Yo estaba con la idea de hacer carteles, estaba con una idea ya hace tiempo, pues me gustaría juntar imágenes y palabras, me gustaría hacer algo que tuviese que ver con la escritura, porque la pintura no me acaba de satisfacer. Yo además tengo, o sea, me interesa mucho escribir, tal. Entonces, bueno, pues se me ocurrió pedir una beca a Cuenca, a un museo que se llama Museo de Electrografía, y pues para hacer estos carteles que a mí se me había ocurrido. Ya tenía un material de cosas escritas y de poesía visual y tal bastante importante, y entonces dije, bueno, pues voy a hacer estos carteles, ¿no? Y entonces, curiosamente, los personajes que hacía 10 años que yo había perdido completamente, pues volvieron a surgir con los carteles. O sea, otra vez volvieron a salir las caras, volvieron a salir los personajes, que ya no los había inventado yo, eran personajes que estaban ahí, estaban en... bueno, son personajes conocidos, son escritores, son pintores, artistas en general. Entonces volvieron a salir vamos, cuando empecé a hacer estos carteles, ¿no? No tenía ni idea de manejar una máquina de fotocopiar, aunque no es muy difícil, pero sentía como cierto respeto por las máquinas, ¿no?
Y entonces, bueno, una vez que ya me metí en aquel cuarto donde tenían esas máquinas y tal, y alguien me enseñó los 4 pasos que hay que saber, pues fue como una especie de enamoramiento, ¿no?, con la máquina. O sea, me pareció por lo siguiente, porque permitía trabajar de una forma rapidísima, es decir, casi a la vez que la mente. O sea, yo tenía una idea en la mente y la máquina en segundos me sacaba esa cosa, y sin embargo la mano a la hora de pintar tarda más. Hasta hace como 3 o 4 meses cogía imágenes de las revistas o de los periódicos y directamente me iba a la fotocopiadora y las fotocopiaba, primero en color y luego la pasaba a blanco y negro. Ahora pues tengo un ordenador y entonces lo que hago es que trabajo las imágenes en el ordenador. Cuando me gusta una, la imprimo, la llevo a la fotocopiadora de blanco y negro, fotocopio la imagen y luego, pues si me gusta el resultado y me parece interesante, pues lo amplío. Normalmente obtengo una imagen simétrica y después amplío las 2 imágenes y las amplío hasta que digamos el tamaño me conviene para lo que quiero hacer. Y bueno, después pues una vez que tengo digamos la imagen definitiva, que voy a repetir, porque como verás aquí está todo, vamos, es una misma imagen que está primero desdoblada simétricamente y luego ampliada, pues ya calculo, porque yo lo que hago es llenar un espacio una y otra vez. O sea, yo donde trabajo, como aquí, bueno, estoy trabajando aquí de forma provisional, pero bueno, mi estudio de verdad, que es un estudio enorme, entonces lo que hago es llenar esa habitación una y otra vez. Entonces cuando ya tengo los dibujos que voy a utilizar, calculo la cantidad de fotocopias que necesito para llenar ese espacio y las encargo. O sea, voy a la fotocopiadora, a la tienda, y las encargo pues 40 tantas de esta y tal. Y bueno, pues me tardan en hacer las fotocopias porque como, bueno, probablemente se pueda apreciar, son unas fotocopias con mucha masa de negro y como quiero que me las hagan bien, pues me tardan en hacer las fotocopias, pero bueno, o sea, y luego pues una vez que ya tengo todas las fotocopias que he encargado, pues las voy pegando una a una, voy haciendo tiras de fotocopias pegadas con celo por detrás. Y luego, pues cuando ya tengo todas las tiras, las voy ordenando y luego me compongo el espacio. O sea, es una cosa como que exige mucho orden, ¿no? Pero yo soy muy desordenada, lo cual no parecerá, pero soy muy desordenada, ¿no? Y muy caótica. Pero para esto necesitas tener mucha organización mental, ¿no? Y bueno, pues realmente el proceso quizás es un poco moroso, a veces un poco lento, y me gustaría, pero realmente el resultado después es tan espectacular y es como si en vez de tardar en pintar un cuadro una semana, pues tardas 20 días o un mes, ¿no? Es lo mismo, es como pintar un cuadro. Para mí mis habitaciones son mis cuadros. Todas estas fotocopias que ves aquí me las pego a mano, pura y dura, y me paso horas y horas pegando fotocopias con celo, ¿no? O sea, aunque solamente sea eso, es un proceso artesanal porque es como coser o como, no sé, cualquier otra artesanal, únicamente. Y luego pues también yo creo que, es decir, el pintor pinta con colores, ¿no? Y pinta y utiliza la mano y tal, y la mano efectivamente parece que es mucho más libre, pero yo creo que también en este caso, o sea, aunque la mano funciona de manera muy mecánica, de alguna forma simplemente el hecho de yo pasearme por aquí y probando y poniendo una fotocopia de color aquí y otra allí, simplemente eso para mí es, hombre, no puedes decir que sea igual que dar una pincelada, pero que sí que hay, es decir, que sí que hay un proceso artesanal.
A mí me interesan mucho los personajes, de alguna manera pues también los paisajes están presentes en mi obra, ¿no? Entonces yo creo que quizá me interesa un poco todo, ¿no? O sea, me interesa, es decir, no es que me interese todo, sino que simplemente digamos que yo me impregno de todo lo que siento y lo que veo, ¿no? Y entonces pues me interesan tanto la cuestión política, social, feminista, tal, como la naturaleza, los pajaritos, las formas, o sea, todo. Y yo no sé cómo, hay una especie como de alambique dentro de mí que procesa todo eso y van saliendo estas formas. Lo que sí te digo es que procuro que mi arte que sean formas con cierto contenido, pero que no sea evidente el contenido, es decir, que no sea un arte político, un arte feminista, sino que la forma, digamos, sea como más fuerte que todo lo demás. Unos cuantos rollos de fotocopias pegadas con celo y una grapadora son suficientes para llenar un espacio. El resultado es un viaje a las profundidades del subconsciente, un lugar donde Carmen Cámara se mueve con total libertad. Quizá el símbolo que tienen mis obras es un poco el revelar qué pasa en las profundidades del subconsciente humano, ¿no? Qué cosas están pasando. Entonces yo creo que una de las cosas muchas cosas de las que pasan en el subconsciente tienen que ver con las formas, ¿no? También con las palabras y con los sentimientos, pero mucho con la cuestión visual, con las formas, ¿no? Entonces yo quiero sacar fuera todas esas formas que están en lo profundo, ¿no? Y que uno no sabe por qué han ido a parar allí. La fantasía siempre necesita más, el hombre siempre necesita más, entonces se te queda pequeño y tienes que seguir buscando, ¿no? Sí, yo creo que aparte del blanco y negro, que lo utilizo por una cuestión meramente funcional, porque es, bueno, primero porque me gusta como el efecto que produce, ¿no?, la fotocopia en blanco y negro, pero también pues porque no podría llenar todo a base de fotocopias en color mientras no bajen de precio las fotocopias en color. La gama fría, o sea, los colores que me interesan casi todos son, bueno, pues azules, verdes, plateados, aunque últimamente ya estoy tirando bastante a otro tipo de tonos fluorescentes, ¿no? Pero bueno, siempre digamos que quizá más la gama fría que la caliente. O sea, yo no solamente he vivido en Sudamérica y en Norteamérica, sino que he vivido también en África. Y por supuesto que todo eso influye muchísimo, ¿no? Influye todo, absolutamente todo. O sea, influye vivir en el sitio, en esos sitios, ¿no? Y influye la gente, influye el clima, influye los paisajes, influye todo, influye el aspecto social del asunto. O sea, un artista normalmente es permeable a todo tipo de influencias, es una persona muy sensible, muy permeable a todo, ¿no? Y entonces, efectivamente, sí, todo eso ha influido muchísimo. Yo incluso cuando estaba haciendo, bueno, una de las series que hice abstractas, pues yo veía África allí. Yo decía, pero ¿cómo es posible? Después de tanto tiempo que aquí salga esto que parecía paisajes africanos, parecían sabanas a la hora del crepúsculo, ¿no? Entonces pues me extrañaba muchísimo, ¿no? No sabía yo cómo, vamos, sí sabía, es decir, que la memoria visual es una cosa que funciona, ¿no? En Sudamérica, digamos que está un poco al margen de los movimientos, ¿no? Iban más por su
Es decir, en la pintura, aunque indudablemente pues sí que se notaba la influencia de los movimientos de vanguardia y tal, pero había como mucha carga indígena, ¿no? Muchísima. Y sin embargo en Estados Unidos, pues bueno, carga indígena no, porque aquello es un totum revolutum, o sea, aquello es un melting pot, como dicen ellos. Pero vamos, sí que se notaba muchísimo más, o sea, los artistas están mucho más preocupados por la actualidad en el arte, ¿no? Por la vanguardia. Yo al principio quería dar un poco la idea de la escala del montaje, porque al fotografiarlo sin nadie, como no había referencia humana, pues entonces no se sabía si era un sitio pequeño, era grande o qué era, ¿no? Entonces, bueno, pues se me ocurrió meterme ahí dentro. Y efectivamente ya sí se sabía, ya se podía ver que era un sitio enorme y que yo parecía muy pequeñita. Y luego pues empecé a dar saltos y bueno, ya empecé a ver que podía jugar con todo ese asunto y que daba la impresión de que estaba volando, que me estaba cayendo, que estaba saltando y hacer cosas imposibles que bueno, pues que son cosas prácticamente que son trucos de cine o trucos o de fotografía también. Hombre, real, yo creo que hay, bueno, las imágenes que salen del mundo real, de las revistas, de los periódicos. Y fantástico pues que yo cojo esas imágenes y las transformo completamente y las convierto en otra cosa. Quizás sea eso, aunque podríamos hablar largo y tendido, o sea, habría mucho que hablar de este asunto, ¿no? De qué es lo real y qué es lo fantástico, pero fundamentalmente digamos que la realidad se podría dividir, vamos, que la realidad y la fantasía podría corresponder, mejor dicho, pues a las imágenes que salen del mundo en que vivimos y que el artista las transforma en un mundo fantástico completamente, ¿no? Y que no tiene nada que ver con la imagen original. Para nada, no me asustan nada, porque además normalmente a veces las críticas, si son críticas negativas pero con un fondo, digamos, estimulante, pues incluso pueden ser buenas para el artista. Y las negativas no me asustan para nada, porque muchas veces los críticos no saben ni lo que están diciendo, o sea que... Lo mejor es que eres libre, hasta donde se puede ser libre. No tienes que seguir un horario, bueno, pues puedes hacer lo que quieres, hacer lo que te gusta. Y lo peor, pues bueno, pues que hay una parte que es difícil, que es, bueno, pues la propia promoción, eso es difícil. Y bueno, y que a veces pues se pasan momentos de duda y momentos de no sé, pues de melancolía o yo qué sé, de tristeza, y que crees que nunca vas a poder crear y tal, aunque yo tengo una fe absolutamente ciega e ilimitada en mi capacidad de regeneración, y sé que en el momento que yo note que me estoy autocopiando, voy a tener mi mini crisis, pero saldré adelante, estoy segura, y haré otra cosa. Eso tengo una fe, especie de confianza tremenda en mí misma.